Entonces vamos a ir al libro de Santiago. Le voy a animar a que vayamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, ¿verdad? Vamos a estar viendo el versículo 12, pero bueno, antes vamos a estar contextualizando un poco de lo que venimos viendo en el libro de Santiago, que Santiago anima, ¿verdad?, a que los cristianos puedan tener una vida coherente con la fe. O sea, si decimos que somos cristianos, debemos actuar conforme a lo que decimos, ¿verdad? Entonces, Santiago está animando, está exhortando, animando a que ellos puedan vivir una vida cristiana coherente con lo que ellos dicen que son o con lo que son, ¿verdad? Sus obras deben demostrar la fe que hay en ellos. Ese es lo que Santiago está tratando con esta carta. Y, bueno, de una manera comienza con un tema que habla de las pruebas. Las pruebas. Y Santiago empieza hablando de las pruebas, diciendo que debemos tener gozo en las pruebas, porque produce paciencia. Paciencia no es la paciencia de estar uno sentado pasivamente, sino la paciencia puede ser traducido como constancia, uno que persevera, uno que continúa, que sigue a pesar de, que sigue aún, o aunque pasen esto, o aunque pase aquello. Eso es la constancia, la paciencia. Y la constancia dice que va a hacer que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Nos lleva a la madurez espiritual, en otras palabras. Es por eso que la actitud en medio de las pruebas debe ser ¿de qué? De gozo. Por eso, sabiendo esto, que la prueba de nuestra fe produce paciencia, tenés que ser conscientes, tenés que saber, tenés que entender. Así comienza Santiago con esa carta. Y ahora, ¿por qué tocará ahí ese tema? Y es que Santiago pide a los cristianos que ellos puedan madurar, puedan crecer, puedan avanzar en la carrera espiritual, día tras día, ir dando pasos hacia la imagen ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, cada cristiano aquí debe estar con una actitud de gozo en medio de las pruebas. Tenemos que pedir sabiduría, eso también pide Santiago. Versículo 5 dice eso. Tenemos que pedir sabiduría ¿a quién? A Dios. Para que nos ayude a ver y actuar como Dios quiere en medio de las pruebas. Entonces, la sabiduría te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a poder hacer ver las cosas como son realmente. Te va a ayudar a poder actuar en medio de esas pruebas, en medio de la dificultad. Pero hay que pedirla con fe. Esa oración, esa petición va a ser contestada si uno pide a Dios con fe, no dudando. Porque el que duda dice que no va a recibir nada de parte del Señor. Ahora ahí quedó, ¿verdad? Cuando prediqué ese pasaje, después un domingo predicamos sobre aquella persona que está dudando. Y Santiago nos enseña que ese hombre que duda es un hombre de doble ánimo, es inconstante. Entendemos eso por el contexto, porque el hombre de doble ánimo es el que pide dudando, porque tienes un corazón de doble ánimo. Quiere obedecer a Dios, pero a la vez quiere desobedecer. Entonces está ahí, obedecer a Dios, obedecer a la carne, obedecer a Dios, obedecer a otras cosas, otras cuestiones. Entonces tiene un corazón dividido y su camino es inconstante. No hay constancia, no hay algo fijo. Va a estar de un lado para el otro. En este temario de las pruebas, el escritor agrega más enseñanza, porque continúa, no terminó el versículo 8, que es del doble ánimo, sino que lo que vimos el domingo pasado, Santiago agrega más sobre este tema, más enseñanza para ampliar la perspectiva. ¿Qué quiere decir? La manera de ver, la manera de ver cómo son las cosas.
Santiago predica cómo tienen que actuar en medio de dos situaciones. Son dos situaciones económicas. Una es la pobreza y la otra la riqueza, ¿verdad? Entonces le pide al cristiano pobre, económicamente, que ponga no su mirada en las cosas que no tiene materialmente, sino en lo que tiene. ¿En quién? En Cristo. En lo que vendrá, en la exaltación que vendrá. Y al creyente rico le dice que su mirada no debe estar en las cosas que sí tiene, sino que debe estar su gozo en su humillación, en entender que él depende, al igual que el pobre, el rico y el pobre dependen de una persona, que es Dios. Y si su mirada está en Dios, en Cristo, cuando las cosas malas, porque a todos, a pobres y a ricos, vienen pruebas y situaciones difíciles, la riqueza no es que lo soluciona todo. Entonces, cuando vienen esas situaciones, uno puede estar con una actitud del versículo 2, como lo dice, de gozo. Porque la mirada está puesta en ¿quién? En Dios, en Cristo. No, porque un día uno puede tener y otro día uno no puede tener. Así va a ser. Entonces Santiago les enseña eso. Y llegamos al versículo 12, ¿verdad? Y para leerlo, voy a leer del versículo 2 al versículo 2. Lo voy a leer. Y en el versículo 12 lo vamos a leer todos juntos. Dice el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Verso 9: El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y verso 12, leemos todos juntos: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que tú nos permites estar aquí. Te pido, Dios, para que tú nos ayudes a elevar nuestros corazones, nuestros pensamientos hacia tu palabra, hacia lo alto, Padre, y que tú quites toda distracción, quites toda preocupación, quites todo afán, quites toda indiferencia, quites todo obstáculo, Señor, hacia tu palabra. Te ruego, Dios, también que me ayudes a poder comunicarla de la mejor manera, Señor. Ayúdame a comunicar las verdades de este pasaje. La verdad es que Santiago, inspirado por tu Santo Espíritu, habló y escribió, Señor, para estos judíos que estaban dispersos. Te ruego, Dios, para que, así como los que recibieron esta carta, también nosotros, Señor, al escuchar, que seamos obedientes, Padre, seamos obedientes a tu palabra, y que haya decisiones de cambio, decisiones de arrepentimiento, decisiones de querer avanzar más en esta madurez espiritual, avanzar en esta carrera, Padre. Te ruego por mis hermanos, por la iglesia, que tú has derramado la sangre preciosa de tu Hijo Jesús para comprarla, Padre, con un gran precio. Y ayúdame a mí a ser consciente de eso. Y que tu iglesia es de Cristo y que tú le hables, Señor, a través de tu palabra, para que tú obres en cada uno en particular y cada uno en individual, para que cada uno, Señor, tome la decisión formada por tu Santo Espíritu, ayudado por tu Santo Espíritu, a obedecerte.
Gracias, Señor, por esta mañana, y te ruego, Señor, para que tú nos sigas acompañando, en el nombre de Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Bueno, leímos entonces el versículo 12, y podemos decir, es el título, soporta la prueba. Es sencillo, es fácil de entender el pasaje en cuanto al propósito que tiene Santiago. Es soporta la prueba. Él ya viene hablando de la prueba del versículo 2, pero acá es como que hace una breve conclusión y después va a pasar a otro tipo de prueba, otra que le llama tentación, ¿verdad? Pero ya vamos a ver un poquito sobre eso. Pero acá está diciendo soporta la prueba, soporta la dificultad, la adversidad. En el presente va a haber prueba, pero en el futuro, si la soportás, va a haber recompensa. Eso es claro, Santiago. Ahora hay que soportar. Después será recompensado esa fidelidad. Es así. Y comienza así, Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué quiere decir con bienaventurado? Es alguien que está dichoso, es alguien que es feliz, es alguien que a otros le dicen doblemente feliz. Uno está alegre, uno está feliz. Bueno, bienaventurado quiere decir doble, estar feliz en extremo. Alguien que está dichoso, alguien que es bendecido también se puede traducir. Alguien que está realmente bendecido, o sea, alguien por algo o por alguien, uno es bienaventurado, ¿verdad? Es el término que usa Santiago. Después continúa y dice bienaventurados el que soporta la tentación. Ahora, antes de ir a la idea, la tentación, vamos a tomarlo de manera particular. Allí se dice tentación y después dice el que haya resistido la prueba. O sea, es como, ¿está hablando de tentación o está hablando de prueba? Bueno, tentación y la prueba es el mismo término en el original. Pues yo creo que hubiera sido mejor, aunque no soy traductor, hubiera sido mejor que, para evitar confusión, que sea traducido como prueba, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque, ¿cómo entendemos hoy en día la tentación? La entendemos siempre en el sentido negativo, de inducir al pecado, de que alguien que está incitando al pecado, la tentación. Y sí habla de eso Santiago, pero más adelante habla de eso. Pero es el mismo término que el versículo 2 y es el mismo término también el versículo 13. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué se traduce así y se traduce de otra manera? Bueno, el contexto va definiendo el sentido de ese término, de la palabra, cómo se traduce. Por ejemplo, le doy un ejemplo para que lo entiendan. En nuestro idioma, la palabra banco, ¿no? Banco. Y ustedes ya seguramente ya se imaginaron, cuando yo dije banco, unos se imaginaron seguro banco, un banco para sentarse, ¿no? Tengo un banco. Otros, un banco para guardar, ¿qué? Mis ahorros, ¿verdad? Tengo muchos dólares, no se voy a meter ahí, yo lo guardo ahí, en el banco. O para el salario, ir, cobrar ahí. Otros, te banco, ¿verdad? Te banco, como diciendo, te banco, estoy con vos, ¿verdad? En esta te banco. En lo que no se entiende en esa palabra, sí, te banco es algo más de la jerga, ¿no? O lo que se utiliza, te banco, puede ser te banco en aguantar, estoy con vos, o banco en sentarse, o banco para guardar. Bueno, de la misma manera, ese término es usado con diferentes sentidos. Uno en un sentido de prueba, de la dificultad, de la adversidad, pero también fue traducido como tentación, porque también tiene ese sentido, de que te está induciendo hacia el pecado, de que se está incitando al pecado, ¿verdad? Entonces, pero acá entiendo y podemos saber que está hablando de prueba, está hablando de la dificultad, de la adversidad, de esa prueba que se está hablando en el versículo 2 y 3 al inicio, de que cuando viene una adversidad y tu fe está puesta ¿a qué? A prueba, se pone en evidencia. Esas pruebas
no son incitaciones hacia el pecado o seducciones internas hacia el pecado, sino más bien entendemos esas pruebas como circunstancias adversas que Dios envía o permite. ¿Para qué? Nuevamente, para purificar la fe, para hacerla mejor y también para mostrar cómo está nuestra fe, ¿verdad? Cuando viene una prueba, ahí se ve cómo está nuestra fe. Cuando no hay prueba, no se ve. Y cuando hay prueba, hay un mejoramiento, hay una purificación si actuamos con obediencia. Entonces Santiago está diciendo, sos un bienaventurado si estás aguantando, si estás soportando la prueba, si continúas determinado en la decisión de obedecer a Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste, sos bienaventurado. No sos alguien que está no dichoso, alguien que no es bendecido. No, es bendecido, debe estar alegre, bienaventurado aquel que está soportando la prueba, que continúa obedeciendo en tiempo de prueba, que continúa, que sigue, que persevera, bienaventurado es. Santiago está ampliando y está dando un ánimo, ¿verdad?, al final de este tema, acá en este capítulo. Está diciendo, bienaventurado aquel que está soportando. Está bien, va en buen camino. Bienaventurado el que soporta la tentación. Ahora, la tentación, al igual que la prueba, es alguien que está soportando la presión. Alguien que continúa bajo el dolor. Alguien que es constante aún en el sufrimiento. Alguien que sigue y avanza aún a pesar de las adversidades. Y es bienaventurado. Y no estoy hablando porque se puede aplicar para la carrera, una carrera universitaria, para un trabajo secular. Acá está hablando de la carrera cristiana, de la vida cristiana, ¿verdad? Que puede incluir eso, pero es total, amplía mucho más. Y es alguien que sigue, que continúa, alguien que soporta. Para un ejemplo de esto, me recibí de profesor de educación física, ¿verdad? Gracias a Dios pude terminar, así que estudié algo y nunca me macheteé, así que ahora está en esto de que sean machetados, sí, gracias a Dios, bueno, pero no es muy fuerte nuestro entrenamiento. Ahora estoy estudiando más porque estoy en un club, entonces tengo que saber, ¿no?, qué ejercicio dar con una finalidad. Y bueno, ahí se sufre, en algún momento se sufre. Y los chicos tienen que soportar esa presión bajo un tiempo determinado. Tienen que soportarlo. Y hay algunos que no la soportan. Y ahora voy a invitar, yo sé que hay alguien aquí que es deportista, hermano Pablo, tengo entendido. Si podés, hermano, yo te doy una recompensa, ¿verdad? Si podés hacer plancha, ¿verdad? ¿Sabes lo que sí? Ya entendió. Algunos también no entienden plancha para planchar. ¿Sí? Y hay otros que sí lo entendieron. No soporto la presión. Bueno, si podés hacerla en este lado, sácate la campera porque... Ahora, la presión viene en el tiempo, a través del esfuerzo. O sea, el esfuerzo más tiempo, ahí viene la presión y el cansancio. Y es ahí cuando uno está sufriendo. Ahora, mirando hacia allá, ahí está, una plancha frontal, ¿sí? Y durante 45 segundos, pará, yo te voy a tomar el tiempo. A ver, vamos a hacer, ustedes están conmigo. Bueno, él sabe hacer la plancha. No le pregunté antes, así que te agradezco. ¿Te puedo poner? Ah, te puse. Sí. Ahí voy a activar el cronómetro, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahora, listo. Bueno, él tiene que soportar. Son 2 repeticiones de 45 segundos.
La primera yo creo que lo va a hacer. Miran hacia adelante siempre la cabeza ahí, ¿listo? Y eso lo va a hacer, seguramente. La segunda, ahí ya no sé si lo va a hacer, ¿verdad? Y ustedes están ahí sentados, mirando, porque no hay esfuerzo, no hay ningún esfuerzo. Están contentos, ¿no? Espero que estén alentando a su hermano en la fe para que reciba la recompensa. Te faltan 10 segundos, hermano. 10 segundos más. Está bien, muy bien, está bien. Él está haciendo, por eso le dije. Por eso no me gustó plancha. Él no plancha, él hace esa plancha. Y de esa manera, 5 segundos y se termina la primera repetición. Muy bien. Ahí esperá, descansa 5 segundos. Descansa 5 segundos. Y ahora viene la última. ¿El último tiempo? Es la última. Ok, hermano encima. 5, 4, 3. Ya algunos santos ahí se preparan. Se están preparando. Bueno, ahora sí. Bueno, en la segunda, yo cuando doy a los chicos, la segunda, hacemos 3, ¿no? Pero por el tiempo no estábamos en una clase de educación, estábamos en una predicación. Pero hacemos 3. Y en la tercera, ahí es cuando se ve la determinación en terminar el ejercicio. Ahí se ve la seriedad con la que toman. Ahí se ve el compromiso. Porque cuando es la primera, todo termina en la primera. Pero ya en la mitad, en adelante, ahí cuesta. Y duele. Hey, hermanos, les aseguro, el que ha hecho gimnasia, le duele. Duele acá. Y duele. Entonces, te quedan 15 segundos. Vamos, hermano, vos podés. Vas a decir, no ha descansado. 5, 3, 2, muy bien. Después recibirá el kilo de criollo, la recompensa. Pero algo que ustedes, el que observan, nosotros que estudiamos, igual lo que vieron, no hay que estudiar vieron que ya el abdomen hacía esto. Se le movía, ya los últimos 10 segundos. Ya no se puede ver, pero se movía. Entonces, cuando hay un esfuerzo, una dificultad, va a haber una presión. Y está en uno si soporta. Él la soportó, un ejercicio, no de mito. Qué bueno. Pero de la misma manera pasa en la vida cristiana. Las pruebas van a poner, obviamente, a prueba la fe, cómo uno está, ¿verdad? Y uno está, y Santiago dice, bienaventurado, dichoso el que está aguantando, el que está soportando la tensión, el sufrimiento, el dolor, ¿verdad? Y esto es una ilustración, pero sí, de la misma manera vienen pruebas a tu vida, vienen dificultades. Y cómo uno está actuando y reaccionando ante esa dificultad. Santiago dice, si vos estás obedeciendo, sos bienaventurado. Sos bienaventurado. ¿Va a costar la vida cristiana? Sí, va a costar, hermanos. Cuesta. ¿Cuesta amar? Muchos sí, cuesta amar. Porque amar implica muchas cosas. Implica perdonar, ¿verdad? Y yo hablé con cristianos en otra iglesia y en mi experiencia misma, y acá no pasa, ¿no? No pasa que no tenemos dificultad en perdonar. No, en todos lados no dificultad, ¿verdad? Y va a costar. Y cuesta perdonar, pero es una prueba, ¿verdad? ¿Cuesta que seamos fieles a las reuniones? Sí, cuesta. ¿Cuesta? ¿Va a costar? Sí, va a costar. ¿Cuesta que leamos y meditamos la palabra? Sí, va a costar. ¿Por qué? Cuando tenemos tiempo de sobra o tiempo que no hay nada, ahí no cuesta. Pero cuando vienen ocupaciones y vienen tareas y esto y aquello, ahí es cuando uno se pone a prueba, ¿verdad? Si está comprometido. Si uno
dijo, bueno, voy a leer la Biblia, ¿verdad?, completa, todo el año. Y van a pasar muchas cosas en el año, un montón de cosas, enfermedad, muerte, tal vez desempleo, inseguridad, todas esas cosas. Pero si uno lee y está comprometido en leer y meditar, y está aguantando eso, Santiago está diciendo que sos bienaventurado. Sos bienaventurado. Tal vez para los solteros, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, estoy dado en matrimonio, ¿no? Ya me casé. Pero cuando uno es soltero, ¿verdad? En mi experiencia, yo quería ya de estar casado, ¿verdad? Y le contaba a Eli, bromeando. Decía, yo fui a la conferencia y el que viajó conmigo ya volvió y está de novio. Y ya se va a casar. Y yo viajé 8 conferencias seguidas, consecutivas, y ni un amigo, dice, ni un amigo. Y uno está así, bueno, no era ahí, era allá en el norte, ¿no? Dios sabía. Pero es difícil mantener así porque tus sentimientos quieren a alguien. Y ahí está la prueba de que si vos vas a ser fiel y vas a esperar en el Señor al hombre o a la mujer, que Dios tiene preparado para vos. ¿No? Porque Dios tiene preparado a alguien, seguro. Si es que uno no tiene el don, pero uno tiene preparado, Dios sabe. Ahí está, si uno aguanta, resiste la prueba. Sos bienaventurado. Ahora, ahí ya entra en la transición, ¿verdad?, de la idea del pasaje. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Ahí voy a hacer un parte. Dice, porque cuando hayas resistido la prueba, es alguien que ya ha pasado la prueba, es alguien que ya, ahora ya empieza la transición hacia el futuro, alguien que ya pasó ese tiempo, ¿verdad? Alguien que ya lo superó, alguien que lo superó bien, porque soportó, y cuando pasó esa prueba, ahora en el futuro, dice que será recompensado. Recibirá, ¿qué cosa? La corona de vida. Pero tiene que haber resistido, ¿qué cosa? La prueba. Tiene que haber pasado y aprobado, ¿qué cosa? La prueba. La dificultad, la adversidad, la presión, el sufrimiento, el dolor, lo que Dios puso en tu vida, lo que Dios permitió, porque Dios es soberano, y Dios permite con un propósito, que es el que vos seas más como Cristo, seas más maduro, seas más como la imagen de Jesucristo. Cuando vos hayas pasado eso, vas a recibir una recompensa. Eso dice la palabra. Así lo dice. Ahora, cuando uno pasa por la prueba, recibe la recompensa. Si uno resistió. Ahora, no se va a premiar los intentos o el tratar de pasar la prueba. Al haber intentado y el haberse rendido. No se premia eso, ¿verdad? Ni tampoco la intención. Tengo la intención, ¿verdad?, de pasar del 0 a 20. No se va a premiar eso. En el ámbito, y le voy a dar un ejemplo, un ámbito secular o natural, no se va a premiar el intento o el tratar. Sí se puede reconocer, pero al fin y al cabo no se puede poner en la misma vara con aquel que superó la prueba y pasó, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenés el escombro, ¿verdad? En el fondo, trabajaron, estuviste edificando y tenés el escombro allá al fondo de tu casa y tenés que contratar y hablas con 4, ¿verdad?, 4 amigos, 4 conocidos, es decir, estoy necesitando que me saquen el escombro. Y bueno, dice, sí, yo estoy dispuesto, y ya tenés 4 y van a hacer trabajo de la mañana hasta el mediodía, sacan todo. Ahora, llega ese día, el día del trabajo, ¿y qué pasó? Estaba lloviendo. Y uno de esos 4 intentó ir al trabajo, pero como llovía y no se quería mojar, no tuvo mejor idea que quedarse ¿a qué? A dormir, ¿no? Porque le hacía frío. ¿Hay algo malo en dormir? No. Pero se quedó, no fue a trabajar. El segundo quiso, trató, estuvo en la parada del colectivo, pero no pasó el colectivo.
Y esperó, pero al final dijo, me vuelvo, ¿verdad? Me vuelvo a la casa, me voy a hacer, me voy a tomar desayuno. El tercero llegó, ¿verdad? Llegó ahí a la casa. Estuvo trabajando una media hora, pero como se sintió cansado, la pala le empezaba a generar lo que se llaman los callos, ¿no? Le empezó a arder. Parece que no estaba acostumbrado. Y dijo al dueño de la casa, esto no es para mí, lo mío es la oficina. Bueno, está bien. Tal vez tiene otra. Y se fue a la media hora. Ahora el cuarto llegó a la casa a las 7 de la mañana, aunque quería quedarse a dormir un poco más. Y le costó, porque estaba lloviendo. Y llegó caminando porque no tenía para el colectivo. Además, estuvo hasta las 19 horas, porque el otro habían faltado. Cuando el sol ya empezaba a ocultarse, terminó agotado, pero pudo sacar todo el escombro. Ahora, él recibió una buena paga por el trabajo que realizó. Él soportó el frío, él soportó la lluvia, él soportó el cansancio físico, él soportó el hambre, él soportó el sueño. Pero como terminó el trabajo, a pesar de, recibió a cambio un salario. Era lo que habían acordado. Contrario a los que no soportaron y no fueron a hacer el trabajo. Ahora, los que se quedaron, los primeros tres, ¿estaría bien si ellos esperarían que les paguen por tener la intención de ir a trabajar? ¿Verdad? Tuvo la intención de ir a trabajar, pero como llovía se quedó. Y trataron de ir al trabajo, pero hubieron dificultades, entonces se quedaron. ¿Está bien? ¿Sería justo para el dueño de casa que le pague a los otros y no le pague lo mismo al cuarto? No, ¿verdad? Porque no fueron, no soportaron, vieron la adversidad y no fueron, no terminaron. De la misma manera, Dios no dará recompensa, ella lo estableció de esa manera, no dará recompensa a los que no resisten la prueba, no nos dará recompensa si nos rendimos o sucumbimos ante la prueba o tentación. Eso no se pone a prueba la vida eterna. La vida eterna es para siempre, es segura, está con Cristo. Pero esa recompensa que Dios le ha prometido, la corona de vida, en este caso, no va a darse si nosotros nos rendimos o sucumbimos ante una prueba, cualquiera que sea el tipo. Eso es lo que Dios prometió. Ahora, nadie aquí, podemos decir en nuestra fuerza, vamos a pasar la prueba. Para pasar la prueba tenemos que poner nuestra fe en ¿quién? En Dios. Eso dice su palabra. Le voy a leer un pasaje de la palabra de Dios. Voy a leerle Isaías 40. Dice la palabra. Isaías 40, versículo 28 de 21. No dejen Santiago. Santiago es el versículo que estamos viendo y estudiando. Santiago capítulo 40, Isaías 40, lo estaba probando. Isaías 40, 28 al 31. Vamos a ir allí. Isaías 40, versículo 28 al 31. ¿Cómo uno va a poder soportar la prueba? ¿Cómo uno va a poder aguantar? ¿Cómo uno va a poder resistir? Si en nuestra propia fuerza no podemos. Dice acá, Isaías 40, versículo 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. En su entendimiento no hay quien lo alcance. Verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero si los muchachos y los jóvenes tienen el vigor, la energía, toda la juventud, y ellos caen y flaquean, ¿qué quedan para el resto? ¿Qué quedan para nosotros, verdad? Dice acá, verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ok? El que ha puesto su fe en Jesús, el que pone su fe en Él,
y depende de él, va a poder soportar la prueba. Va a ser un bienaventurado porque soporta la prueba. Pone su fe cuando viene una adversidad. Pone su fe en Cristo cuando viene la muerte ahí a su casa o en la iglesia o lo que sea. Pone su fe en Él cuando viene la enfermedad a su vida y la salud, como a Job le tocó, ¿verdad?, vivir. Pone su fe cuando vienen malos tiempos de economía en Cristo, porque no está su fe puesta en la economía, en lo que tiene o no tiene, y va a poder soportar y seguir y avanzar, aún a pesar de, aún cuando vengan dificultades. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Alabado sea el Señor por esas promesas. Podemos soportar. Hay un pasaje que a uno lo saben de memoria, he estado, o bueno, ahora le voy a decir, tal vez lo van a reconocer. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o ser probados, más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba la salida para que podáis soportar. ¿Ok? No hay ninguna prueba que Dios pone en tu vida que vos no puedas pasar. Entonces, cuando viene una prueba en nuestra vida y decimos, ¿cómo voy a soportar? ¿Cómo voy a poder sobrellevar todo esto? Tened tranquilo, porque Dios ya midió el límite de carga que vos podés sobrellevar. Ya lo sabe, conoce cada cabello que hay en tu cabeza, ¿verdad? ¿Cómo no vas a saber eso? Sabe todo de vos, sabe hasta cuánto nosotros podemos aguantar. Entonces ahí no podemos sucumbir y decir, Dios, me pusiste una carga demasiado pesada, no puedo ir. No, Dios sí sabe. Y dice que ninguna tentación, ninguna prueba es sobrehumana. ¿Ok? Siempre van a ser cosas que nosotros podamos pasar. Entonces sí podemos, hermanos, soportar la prueba. Tal vez no podamos hacer la plancha que hizo el hermano, ¿no? 2 minutos. Ahí tal vez no podamos hacer una sesión, pero sí podemos soportar las pruebas de la vida cristiana. Porque nuestra fe debe estar puesta en Jesús. Si tu fe está puesta en Jesús, en Cristo, vas a poder sobrellevar eso. Y vas a poder tener gozo en medio de las pruebas. Vas a poder pedirle con total seguridad a Dios sabiduría para poder entender y aplicar los principios bíblicos en medio de esas pruebas. Porque solo no podríamos, pero sí podemos en Dios soportar la prueba. Amén. Bueno, entonces en esa transición Dios va a recompensar a los que resisten, hermanos, no a los que sucumbimos. Si nosotros nos sucumbimos, nos rendimos, no podemos esperar nada del Señor. ¿Okay? ¿Por qué me recompensa el Señor? ¿Por qué no me va a recompensar el Señor en el tribunal de Cristo? Cuando Dios dé a los cristianos y juzgue la vida de los cristianos. ¿Por qué? Bueno, porque habremos vivido una vida que no fue de esfuerzo constante, aún en medio de la prueba. Ya está. Es lo que se espera. Dios lo prometió así, lo ha establecido así, y no hay nosotros que decir nada. Ahora, la recompensa futura, ya ahora cambia, ¿verdad? Ya totalmente el futuro, no habla tanto en lo presente, sino ya para el futuro. Dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Habrá una promesa a los que le aman. Los que hayan pasado la prueba y soportaron y resistieron, Dios promete que recibirán recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La corona de vida. Esa corona de vida está mencionada en otro lugar, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No vayan allí porque no lo voy a leer. Pero allí también se menciona la corona de vida, ¿verdad? Entonces, el Señor va a recompensar, y esa recompensa no es igual a la recompensa terrenal. La recompensa celestial es eterna, no es temporal como la recompensa terrenal. Dios promete una recompensa para los que soportan la prueba, para los que continúan, para los que siguen, para los que resisten la prueba, ¿verdad? Dios le promete eso, no es terrenal. La terrenal se va con el tiempo. También soy un aficionado al fútbol. Veía la historia de un jugador. Los que saben el nombre, Ronaldinho. Él ganó el Balón de Oro y fue ovacionado hasta los equipos rivales. El equipo rival se puso de pie y le aplaudió. Pero pasó un año después
Y él empezó a ser suplente. Y la propia hinchada lo insultó y lo terminaron vendiendo. O sea, se fue de un extremo al otro. Sí, tocó, como quien diría, en premios humanos, tocó el cielo. Pero después también así, terminó el bajo, insultado, y después ni hablar más adelante, ¿no? En la cárcel. Entonces vemos cómo es muy efímero, rápido, se va con el tiempo los logros que podemos tener acá. No estoy diciendo que están mal los logros, estoy mal que si uno sale campeón y le dan un trofeo, pero nos damos cuenta que son temporales, se va con el tiempo. Pero en cambio lo que Dios ofrece es para siempre, la corona de vida a los cristianos. Si nosotros soportamos la prueba, Dios nos va a recompensar, no con una recompensa terrenal, sino celestial, de Él mismo. Cuando estemos cara a cara delante de Dios, ahí sí se cumplirá lo que dice Santiago: bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado, dichoso, doblemente feliz, cuando te encontrés cara a cara delante del Señor, nuestro Señor, y Él mismo, en persona, te dé la corona. Hermano o hermana, y dice tu nombre, ¿verdad? Amén. Ya con que diga tu nombre, ya es lo mejor. Te dice tu nombre y te entrega en persona, no el presidente, no a alguien importante acá en la tierra. Jesús mismo te la entrega y te lo pone en la cabeza. Y decimos, gloria a Dios. Ahí sí será dichoso. Ahí sí habrá valido la pena, ¿verdad? Todo lo que habremos soportado acá en la tierra, males y bienes, siendo fiel al Señor. Ahora, termina diciendo a los que le aman. Pero si está hablando de pruebas, si está hablando de los que resisten, y dice los que le aman, haciendo sentido al afecto que uno tiene hacia Dios, a los que le aman. Y es que la prueba, escúcheme bien esto, la prueba pone en evidencia no solamente la fe, sino también un verdadero amor. Para todos. Los casados, o sea, nosotros cómo sabemos que amamos al otro, y cuando viene la prueba. Cuando está todo bien, ahí es fácil amar a tu cónyuge, ¿verdad? Ahí es fácil que nosotros amemos al cónyuge. Pero cuando es difícil de amar a la otra persona, ahí es cuando se ve el verdadero amor. Ahí es cuando se pone a prueba. Y ahí está diciendo Santiago: los que resisten, los que soportan, van a recibir la corona de vida, porque ellos han amado a Dios. Y es que el amor es el poder. El amor te da la fuerza. Es lo que determina que vos vas a aguantar, vas a seguir, porque amás a la persona por el cual vos soportás lo que ven. Si en verdad uno ama a Dios, si nosotros de verdad amamos a Dios, vamos a soportar la prueba. Es así, vamos a soportar. Y le pedí, no digo que nuestro amor sea perfecto, que sea infinito, no es infinito, tiene imperfecciones. Pero si nosotros amamos a Dios, vamos a soportar. Si no amamos a Dios, o estamos entre amar y no, se va a dar a revelar realmente dónde está nuestro afecto. ¿Dónde está nuestro amor? Si estaba en Dios o en otras cosas en el momento de la prueba. Dios saca algo en tu vida o alguien en tu vida. Y si uno se desanima y deja de vivir para el Señor, amando a Dios y soportando la prueba, quiere decir que su afecto, que su amor estaba no en Dios, sino en esa persona o en esa cosa. ¿Ok? Puede ser trabajo, puede ser alguien, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa que ustedes pueden pensar. Pero si uno se desanima cuando viene la prueba y te he quitado algo, o las cosas no salen como uno quería, y experimenta esa adversidad, y uno dice, bueno, me desanimé, ya no voy más a la iglesia, ya dejo de servir, dejo de leer la Biblia, hasta que pase la prueba, ¿verdad? Hasta que pase. No.
Eso no es soportar, eso no es resistir. Justamente, resistir y soportar viene aún cuando uno está viviendo esas cosas, aún cuando uno está viviendo la dificultad. Es ahí cuando se pone a prueba nuestro amor a Dios, o se revela el amor a Dios. Él lo dice allí. Él recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que soportan la prueba, quiere decir a los que le aman, Dios le va a dar la corona de vida. Yo tenía el deseo de casarme con él, ¿no? Sí, tenía el deseo, ya nos casamos. Te dije bien, no me dije nada malo. Tenía el deseo de casarme con él, ¿verdad? Gracias a Dios nos casamos. La amé y la amo, ¿verdad? Y espero en Dios que mi amor por ella siga creciendo aún más, ¿verdad? Y pasó que cuando nos íbamos a casar, tenemos que hacerlo todo legalmente, en civil, obvio, ¿no? O sea, nos vamos a casar. Y nos casamos allá en Salta. ¿Qué pasó? Que la señora que nos atendió, la señora era una odiosa, es una forma de decir, ¿no? Era una persona que no, entienden el término, no es de alguien que tiene odio, sino de alguien que te responde mal, que no te da la información que vos necesitas, y vos sos ignorante en el tema, y vas a la persona buscando respuestas, y te dice, no, lee el papelito, y esto ya que nosotros quedamos, bueno, y te vamos a seguir en la instrucción. Pasa que ella va según la instrucción que le dio la que nos atendió, y le dice que tienen que estar presentes las dos personas, o sea, ella y yo, para firmar, ¿verdad?, una declaración jurada, para que recién nos den el turno en la fecha que ya habíamos puesto para casarnos. ¿Y qué pasa? Yo no estoy ahí, no estaba en una cuadra, estoy kilómetros de distancia, ¿verdad? Y entonces yo esperaba noticias, ya recibí, ya tenemos el turno, ya tenemos todo hecho, ya está, y estamos felices. ¿Y qué? Me llaman a las 9 de la mañana, me dice, Luciano, hay un problema. Vos tenés que venir acá. Le dice, ¿qué? Pero nos dijeron me acaba de decir eso. Le hablé, le intenté de decirle y esto, tenés que venir acá para que nos den recién el turno. Y yo me empecé a pensar, digo, uy, ahora y tengo el compromiso y tengo también, tenía la iglesia, y agradezco por la iglesia la paciencia que tuvieron, ¿no? En todo ese proceso de noviazgo, compromiso, agradezco eso, pero tenían el compromiso y esto y aquello, ¿cómo voy a hacer? Bueno, empecé a hablar, ya está, los compromisos solucionados. Ahora, ¿en qué voy? ¿Cómo voy? La cuestión es que agarré el auto, fui, ¿no? Puse en forma, y fue. Y yo nunca había manejado una ruta solo. No conocía la ruta allá. No sabía la velocidad con la que iba el auto, ya el velocímetro ya no marcaba. Entonces digo, voy marcando con Google y ahí me va diciendo y veo y solamente andaba gas. Es decir, si se me acaba el gas, ya no podía andar. Y pecharlo estaba difícil, ¿no? Pecharlo hasta. La cuestión es que iba así a 60 por hora. Los camiones me pasaban, pero yo tenía miedo de no ir más veloz porque tenía miedo que se me acabe el GNC. La cuestión es que al ir a 60 por hora no es tarea, ¿qué tiene que ver? No, es que le hace más largo el viaje. Y de acá a allá es largo el viaje ya en sí. Bueno, la cuestión es que me demoré alrededor de 15 horas, pero durante la noche, yo me equivoqué. En ir hacia el lado norte, me equivoqué y le fui hacia el lado sur. Y ya cuando me doy cuenta, digo, pero esto ya lo pasé, y era de noche, ya lo pasé, ¿qué estoy haciendo? Y agarré y pegué la vuelta. Ahí ya frené y ya me desanimé ahí. Ahí digo, che, ¿me quiero casar? No, ahí me desanimé y dije, realmente yo quería casarme y la amo, pero ahí dije, uy, o sea, yo tengo un sueño pesado, ¿ok? Yo tengo un sueño pesado, agarro y algunas veces cuando el pastor estaba predicando, yo trabajaba en una panadería, lo que saben, yo empezaba a cabecear y trataba de pasar, pero quería ver atención. Y bueno,
pero realmente no aguanto mucho el sueño. Yo decía, pero ya son las 11 de la noche. Y estoy todavía me falta pasar Tucumán, me falta... ¿Cómo voy a hacer? Y agarré y dije, no, bueno, está. Tengo que llegar, como tengo que llegar, porque me tengo que casar, ¿no? Tengo que casar. Y di la vuelta y empecé, y ya ahí, bueno, empecé a apretar más el acelerador. Y ya eran las 3, las 4 de la mañana. Y realmente ahí se ve, te pesa el sueño. Y todavía no he llegado a una ciudad que se llama Metán. Y antes de llegar a Metán, vos ves los camiones que van cargadísimos y pasan muy rápido. Y muchas veces ellos van con la luz alta. Y yo le digo, nunca he manejado una ruta solo, hasta ese momento. Y no tenía mucha experiencia. Pero yo me acordé de un consejo que dice, mirá, la hermana Carlos me ha dicho, mirá la línea. ¿No? Cuando veníamos de Semargo, mirá la línea. Y mirá la línea, pero no había una línea, ya salía todo borrado. Entonces, ¿qué miro? Pero tratar de mirar para allá y que no me... Pero yo sé que si había, y Dios cuidó, guardó realmente, porque si yo pestañaba un segundo más, los que más saben, vos haces esto y te vas, y el camión te hace triste. ¿Es así o no? Así pasa un accidente. Yo cuando, pero sí, continué, y realmente quería estar en la cama durmiendo. Pero bueno, tenía que llegar. ¿Y a qué hora llegué? Llegué a las 8 de la mañana. Salí del auto, me movía así. Hola, amor, y sale ella así, me abraza, estaba así duro. Tenía hambre, tenía sueño. Ya no sabía, no sentía pero otra cosa ya perdí la conciencia. Y después agarré, fuimos, y gracias a Dios nos dieron el turno. Gracias a Dios. Ahora, la historia no es para decir la travesía del pastor, no, sino la historia es en sí, lo que digo, que cuando una persona ama a alguien y realmente quiere lograr, va a hacer lo posible, se va a mover. Gracias a Dios me responde el auto, y llego allá, pero va a hacer lo posible, va a soportar lo que tenga que soportar para hacerlo. ¿Okay? Y yo sé que ahora me soporta a mí, ahora tiene que soportar a mí, pero digo esto, hermanos, esto es una ilustración, pero de esa manera muchas pruebas, muchas dificultades van a venir, pero nuestro amor a Dios va a determinar si seguimos o no. Amén. Nuestro amor a Dios, porque ahí dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le aman. Si le amamos a Dios, vamos a soportar cualquier prueba, porque así es el amor. No nos vamos a desanimar, no vamos a dejar de servir, no vamos a dejar de leer la Biblia o de orar o dejar de asistir a la iglesia porque viene una prueba. Vamos a seguir aún a pesar de él. ¿Y sabes qué? En ese día serás bienaventurado. Bienaventurado. Porque ahora tal vez no se entiende mucho. Dios es el único que sabe. Pero en ese momento, allí se verá y será recompensado. Y ahí diremos, alabado sea tu santo nombre. Tú cumples lo que prometes. Así será. Vamos a ver. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque nos acompaña en cada día, Señor. Aún a pesar de nuestra falta de obediencia, aún a pesar de nuestra falta de fe o falta de amor, tú sigues con nosotros. Y te ruego, Dios, para que realmente seamos hombres y mujeres bienaventurados, que soportan la prueba, que resisten la tentación, que siguen a pesar de, que continúan a pesar de las dificultades, que no se dan por vencidos, Señor. Te pido, Padre, realmente, que esperemos en Jehová, porque en Jehová, en ti, Señor, recibiremos nueva fuerza para soportar todo lo que tengamos por delante. Y que si hay alguien aquí que se ha dado por vencido, se ha rendido ante la prueba o ante la tentación, todavía estamos aquí en la tierra y hay tiempo para revertir, hay tiempo para ahora cambiarse y seguir a Cristo. Hay tiempo, Señor, que puedan tomar esa decisión
y ahora en más, de soportar la prueba, lo que venga, Señor, lo que tú tengas por delante, Señor. Ayúdanos, Padre. Y te pido, Señor, para que cuando aquel día llegue y te veamos cara a cara, podamos estar, y seguro será así, contentos y alegres, Señor, de que realmente se cumple tu palabra. Ayúdanos a creer. Gracias, Dios, por esta mañana, y te pido, Señor, para que tú sigas guardándonos el resto del día, aunque vengan pruebas o tal vez de tranquilidad, pero que seamos fieles en cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén.